bendiga, mis amigos y hermanos. Qué bendición que ya estamos listos para continuar con este espacio Más cerca estoy. Y hoy, en este primer día de la semana, domingo, como siempre tenemos un programa especial de preguntas y respuestas. Y ya hemos recopilado gran parte de las preguntas que nos han enviado. Y en el proceso, en el transcurso del programa, pues también pueden elaborar sus preguntas, que hay posibilidades entre las primeras que lleguen. Si al ritmo que vamos, pues damos respuestas a la que ya tenemos aquí, pues que incluyamos alguna más. También queremos agradecer el hecho de que cada uno de ustedes, en cada encuentro que tenemos, comparten los mensajes, comparten todo lo que nosotros aquí en este espacio hacemos en compañía de ustedes, con ese espíritu misionero, ese espíritu de que el Evangelio llegue a todo el mundo. Cada uno se ha propuesto posiblemente en su mente y corazón un número determinado de personas para cada día llegarle con el mensaje. Nos llegan los testimonios de aquellos que reciben la invitación, que reciben el link cuando usted se lo envía y cuando luego se conectan y pueden también ser bendecidos por el mensaje de la palabra de Dios. También agradecemos al Señor porque al inicio de la programación hoy también podemos orar intercediendo por familias, por personas que han solicitado oraciones especiales y que ya forman parte de nuestro listado de oración, por el cual nosotros oramos día a día, varias veces cada día, pero también de manera especial al inicio y al final hacemos una oración por aquellos que han sido incluidos en este listado, aquellos que han solicitado la oración. Hoy estaremos orando al iniciar nuestro programa por Isari García Lachapelle. También estaremos orando por el pastor Freddy Reynoso, de igual manera por Guillermina Sosa. Miguel Ángel Sosa también será incluido en esta oración. Katiuska Acevedo, por igual. Aris Jiménez, quien solicita la oración para que sus hijos regresen al Señor, retornen nueva vez a la iglesia del Señor. Nancy Arelis Fernández también está solicitando intercesora, y también está incluida Betty, Shirley, Christopher, Dylan, también Adam, Luis, Rosa, Franklin Grullón, Julia Castro, también Viviana y familia. De igual manera incluimos en esta oración intercesora que hemos de tener en breve a Luz de Jesús, quien está solicitando por Andy y familia. De igual manera por Nelsida Batista estaremos orando también por Josué Cabrera, y también incluiremos a Frankenberg Ureña, quien está también solicitando oración por su familia. Él está pidiendo oración también por toda la ciudad de San Francisco, la provincia de Duarte, pero de manera especial la ciudad de San Francisco, el municipio cabecera, que como sabemos aquí en nuestro país, pues ha sido uno de los epicentros de esta pandemia, donde se ha concentrado una de la mayor cantidad de víctimas hasta el día de hoy. Así que vamos a estar orando también por esa petición que él solicita, interceder también por la ciudad de San Francisco. Vamos a orar en estos momentos, adoptando una posición de oración, una actitud reverente ante nuestro Creador. Cerremos nuestros ojos y concentrémonos en el trono de aquel que nos escucha. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por siempre. En esta hora, Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das como mortales de poder accesar al trono de la gracia mediante la oración, de por la sangre de Cristo tener acceso a ese trono de gracia y poder recibir respuestas de parte del Todopoderoso. En esta hora, Señor, queremos interceder de manera especial por cada persona que hemos mencionado en este listado, cada situación, cada condición, cada lugar que ha sido destacado por una necesidad especial. Queremos, Señor, que tú visites esos lugares para bendición. Que tu poder, así como reprendió la fiebre de la suegra de Pedro en el Evangelio, así también tu poder pueda reprender toda dolencia, toda enfermedad, todo signo o síntoma que se manifieste en las personas. Tú puedes dar un toque sanador donde quiera que tu palabra se esté escuchando.
Así como dijo aquel oficial romano, solo di la palabra y ese siervo sanará. En esta hora te pedimos que donde quiera que llegue tu palabra en esta hora, por la fe, pueda sobrar un milagro especial en esas vidas y escuchar cada oración que esté en el interior de cada corazón. Tú conoces los padres y madres que ruegan por sus hijos. Tú conoces también a aquellos que interceden en favor de situaciones que están desafiándole, en favor de necesidades, de dolencia que están sufriendo ellos, algún familiar, algún amigo, algún compañero de estudio o de trabajo, por familias, por cada situación que han solicitado. Señor, te ruego en esta hora que le visites y pueda sobrar un milagro de acuerdo a tu voluntad. Dirígenos, Señor, en el programa de este día y háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En esta hora agradecemos en este momento a quienes se han unido con nosotros en este momento, a los que están también entrando a este espacio. Y entonces queremos compartir el mensaje de la palabra, dos textos en los que vamos a meditar antes de entrar de lleno en las preguntas y respuestas que constituyen el programa especial de hoy. Queremos meditar en la Carta Universal de Santiago, Santiago capítulo 5, los versículos 19 y 20. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20, donde dice el apóstol: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguien le hace volver, si alguien logra que se reconcilie con el Señor, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué bendición estos dos versículos, este texto con el que concluye la Carta Universal de Santiago, donde él nos dice que si alguien se ha apartado de la fe, alguien se ha alejado del camino de verdad y alguno adicional le hace volver de la fe, esa persona que hizo volver al pecador otra vez y lo hace reconciliarse con el Señor, dice, salvará un alma de muerte, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Al decir que cubrirá multitud de pecados es sumamente interesante por el hecho de que Dios, aunque odia el pecado, ama al pecador y es capaz, en virtud de la sangre de Cristo y de la intercesión de amigos o familiares que oren en favor de esa persona y le hagan retornar, es capaz de cubrir multitud de pecados. No importa cuánto se haya alejado un amigo, no importa cuánto se haya alejado un familiar, un compañero de estudio, de trabajo, este puede ser un buen momento cuando el Espíritu Santo sensibiliza su corazón, cuando el Espíritu Santo le hace sentir la necesidad de Dios debido a la incertidumbre en que muchos viven, debido a la condición actual de este mundo, donde se nos hace entender en forma clara que este mundo no puede ser nuestro hogar, que solo en gloria tenemos una mansión. Es posible que tú puedas, en este contexto temporal, en esta condición, tú puedas hacer volver al pecador de su camino, a ese que se alejó, a ese que se distanció, que posiblemente al irse puso como excusa, puso como argumento algún problema que tuvo, alguna situación de roce personal con otro, el hecho de que alguien le ofendió, el hecho de que sentía que no se le prestaba atención en el lugar donde estaba, o sencillamente que se descuidó, como normalmente ocurre en lo espiritual, y le faltó la fe, se deslizó por el camino que el enemigo le colocó y hoy se siente lejos de la verdad. Allí donde está esa persona es posible que solo esté esperando que alguien le haga esa llamada, que le envíe ese mensaje, que le haga sentir que hace falta, que dentro del cuerpo de Cristo hace falta ese miembro. Así que ora por esa persona, ora antes de llamarle, antes de enviarle un mensaje, y comienza a pedirle al Altísimo que haga de ti un instrumento, un canal de bendición para hacer retornar al pecador. Porque entonces, como dice Santiago, habrás librado de la muerte un alma y podrás cubrir multitud de pecados. Que Dios pueda bendecir ese esfuerzo, que sé que lo harás con alguien que tú amas, con alguien que tú quieres ver junto a ti en el reino de los cielos. Ahora sí, amigos y hermanos, vamos a pasar
a este espacio de las preguntas y respuestas. Algunos ya están elaborando otras y enviándolas. Vamos a comenzar por las preguntas que ya han sido enviadas en el transcurso de la semana por diferentes medios y queremos dar respuesta a esas inquietudes a la luz de la palabra, a la luz de la inspiración. El Señor tiene respuesta para todo. El Señor no quiere que tú quedes con ninguna inquietud. Tanto es así que el Señor asegura en el Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 23, Él dice, en aquel día no me preguntaréis nada. Así que el Señor asegura que antes de que llegue ese día final, la respuesta a tus inquietudes van a estar llegando paulatinamente conforme a la luz que nos da el Espíritu Santo en su palabra. Porque toda respuesta tiene que formar parte de la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. La primera pregunta que nos llegó por Yanivel. Yanivel nos escribió a través de Instagram y nos formuló la siguiente pregunta. Yanivel pregunta, mi tía no está comiendo carne y eso me tiene preocupada. Si en la Biblia hay un listado de lo que sí podemos comer entre los animales y de las que no podemos comer, entonces ¿por qué hay que prescindir totalmente de la carne? Sé que el propósito de Dios al principio no incluía la carne, dice ella, o sea, está muy bien enterada de la dieta bíblica. Sé que el propósito de Dios al principio no incluía la carne en la alimentación, pero estamos en tiempos diferentes. Quiero una respuesta con la Biblia. Y claro, qué interesante esta pregunta que ella elabora. Tiene la preocupación de que su madre no consume carne, bueno, su tía, ¿verdad? Su tía no consume carne y eso le tiene preocupada. Déjame decirte lo siguiente, tu preocupación es válida en el sentido de que hemos sido criados en un ambiente donde pensamos que la carne es un alimento indispensable. Hemos sido formados así desde pequeños, aunque en nuestra naturaleza no están los rasgos de que fuimos creados para consumirla, aún así se nos obliga a veces, porque los niños cuando le dan las primeras porciones de carne podemos ver cómo a veces a regañadientes la mastican y luego pues expulsan el bagazo, no quieren tragar porque no es algo natural y eso prácticamente solo lo hacen con la carne. Y es que como tú misma has dicho, Yanivel, pues cuando Dios creó al ser humano, su propósito original no incluía la carne, no estaba en la dieta original, sino que se incorporó a partir del diluvio, cuando hubo ese cataclismo que devastó toda la producción. Entonces por la misma escasez de alimentos pues Dios le permitió. Pero antes de entrar al arca, en el capítulo 7 versículos 1 y 2 de Génesis 7, 1 y 2, el Señor le dice a Noé que entre 7 parejas de animales limpios y una sola pareja de los animales sucios o inmundos, dando a entender que Dios quería preservar esas especies, pero no quería que fueran la cantidad que sirviera para otros propósitos. Así que sí, a partir del diluvio, entonces Dios le permite al ser humano que pueda consumir de las carnes limpias y de allí en adelante toda una historia interesante, pero notar comer carne al ser humano, las carnes limpias, notamos que de manera simultánea el ser humano se le reduce su longevidad. O sea, la vida que tenía, el periodo vital se le acortó. Antes del diluvio, el promedio de vida era casi 1000 años. Adán vivió 930 años de vida adulta. Noé vivió 950 años. Matusalén vivió 969 años. O sea, el promedio eran casi 1000 años. Pero de repente, desde que entra la otra dieta, que incluye ahora carne, se reduce la longevidad del ser humano a 120 años en promedio de allí en adelante. Para que notes el efecto que puede tener la alimentación en el ser humano, aun sea por necesidad, que pueda incluirlo dentro de la dieta. Así que no es pecado comer las carnes limpias, pero nosotros hemos visto, tanto por lo que dice la Biblia, en Isaías capítulo 24, Isaías 4, que en el tiempo del fin toda carne estaría enferma, así mismo lo dice la Biblia. Nosotros encontramos que la ciencia ha ido corroborando eso. La ciencia médica lo ha ido corroborando, de cómo debido no solo a la cantidad de enfermedades que han ido apareciendo en el espectro biológico, sino también por la carga de hormonas
y de otras cosas que constituyen los suplementos y alimentos de estos animales que crecen en días para llevarlo al mercado. Entonces, cuando uno los consume, pues va a tener algunas consecuencias. Quien tiene una dieta vegetariana, ya sea vegana total o lacto ovo vegetariana, cualquiera de las modalidades, es una persona que va a gozar de una mejor salud, porque está impidiendo que ciertas sustancias entren a su organismo, está haciendo uso de lo más natural. Pero no es pecado el comer las carnes limpias, y eso es bueno que lo tomes en cuenta. Así que asegúrate que dentro de la alimentación que tiene tu tía, en el marco de tu preocupación, pues sí tenga la variedad de vegetales y de frutas que debe tener, para que así se mantenga sana. Es posible que con ese conocimiento previo que tú tienes, en algún momento, y espero que no sea cuando un médico te lo prescribe, en algún momento tú también adoptes algunos cambios, vas a sentir mejor tu organismo, tanto en lo digestivo, en la circulación y en otras tantas áreas. Te lo digo porque ha sido mi experiencia en los últimos 22 años de vida, y para mí ha sido una bendición ver la diferencia entre este estilo de vida y el resto que lleva gran parte de las personas. La segunda pregunta nos la hace Noris González. Noris González también nos escribió a través de Instagram y escribió la siguiente pregunta: ¿los animales irán al cielo? O sea, ¿irán al cielo los animales? Según Isaías 65, dice ella, yo creo que sí, pero quiero confirmación con otros versículos si los hay. Es la interrogante de muchas personas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros llegamos a unirnos emocionalmente tanto con las mascotas, cuando tenemos así un animal doméstico, llegamos a entrelazar tanto nuestras emociones, nuestros sentimientos con ellos, especialmente con aquellas mascotas que desde que llegamos inmediatamente tienen alguna expresión particular hacia nosotros o corren a recibirnos. Cuando esto falta, sentimos un gran vacío. He conocido de personas incluso que producto de la pérdida de una mascota, finalmente en ciertos niveles de depresión han muerto incluso. O sea, las personas están bien unidas emocionalmente a sus mascotas, y por eso esta pregunta es sumamente importante. En realidad no hay una respuesta directa, pero en Romanos capítulo 8, Romanos en el capítulo 8 dice que toda la creación, y cuando hablamos de toda la creación incluye los animales, las mascotas, toda la creación gime a una, y como aún está con dolores de parto, esperando la adopción de los hijos de Dios, porque la naturaleza misma va a ser adoptada, quiere ser redimida, es lo que nos dice la palabra. Así que en esas palabras, a grosso modo, pudiera estarnos dando un rayo de esperanza de que dentro de esos animales que formarán parte de la tierra nueva, como has mencionado, que son los que describe Isaías 65, que haya posibilidad. No podemos descartarlo, por eso que nos dice Romanos, pero no hay una creencia así basada en un texto que lo diga claro, no lo hay. Entonces, como no lo hay exactamente así de manera clara, sino que hay textos donde podemos derivar ello, pues es mejor que tengamos la esperanza positiva. La esperanza positiva, porque el Señor ha definido que lo que vamos a encontrar ahí es cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y ni siquiera han subido al pensamiento humano. O sea, la sorpresa que Dios nos tiene preparado es grande, esa sorpresa. Así que animémonos a seguir hacia adelante y confiar que el Señor está organizando todo para nuestro bien y para que disfrutemos de dicha y felicidad en el mundo venidero. Una tercera pregunta nos ha llegado, y nos llegó también por medio de Instagram. Rosy Olivares hace la siguiente pregunta. Dice, soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero mi esposo no. Y entonces me pregunto, sé que el hombre no puede perdonar pecados. ¿Y cómo se explica el verso que dice? Él me preguntó, parece que el esposo le preguntó a ella, sé que los hombres no pueden perdonar pecados, pero ¿qué significa el texto que dice que los hombres deben confesar sus pecados unos a otros, según Santiago, capítulo 5, versículo 16? Sumamente interesante esa pregunta. Mire el contexto aquí y mire lo que dice con relación a esto de confesar los unos a los otros. Es en el mismo contexto de Mateo
capítulo 18, donde el Señor dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve estando tú y él solo. En ese nivel es que deben ocurrir este tipo de acuerdos o confesiones cuando usted le ha faltado a una persona. No una confesión para que el otro le diga, vete que estás perdonado en el nombre del Señor. No, no, yo te perdono. Un ser humano puede perdonar al otro, pero no perdonarle los pecados. Puede perdonar la ofensa del uno al otro, pero no sus pecados. Los pecados que en el orden espiritual nos contaminan, solo Dios puede perdonar pecados. No ir nosotros a contarle nuestra vida a alguien de forma auricular y contarle todo lo que hemos hecho para que Él nos dice, está bien, puedes irte en paz, estás perdonado. No, eso solo le toca a Dios. Pero si yo he ofendido a alguien, fulano, perdóname, que te ofendí en esto. A eso se está refiriendo. Mira el contexto aquí, donde incluso en muchas ocasiones el no sentir el perdón de alguien a quien hemos ofendido, el tener una cuenta pendiente, puede trabajar tanto en la mente de un ser humano, en el plano emocional, que puede robarle la tranquilidad y puede hasta quitarle la salud. Mire lo que define la palabra. Dice Santiago capítulo 5, en el versículo 15, la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Y dice, confesad vuestras ofensas, nota, confesad vuestras ofensas los unos a los otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Está hablando en ese contexto. Normalmente cuando una persona está enferma, está quebrantada, llega a un nivel de sensibilidad que, producto de sentir que pudiera en cualquier momento terminar su historia terrenal, no quiere tener ninguna cuenta pendiente. No quiere, por muchas razones que no vamos a profundizar ahora, que ocurren allí en el entorno de la persona que está moribunda o que está en lecho en ese momento. Cosas que le atormentan hasta que no tiene esa paz. Y entonces por eso aquí está definiendo el hecho de que debemos ir donde la persona, si tenemos algo contra esa persona, decirle, fulano, yo te perdono, y en lo que te ofendí, perdóname también. A eso se refiere Cristo. Cuando llegamos a ese acuerdo mutuo por habernos ofendido, entonces dice la palabra en Romanos capítulo 18, versículo 19, Jesús dice, y entonces les digo que cualquier cosa que pidan, en ese contexto, habiéndose reconciliado, cualquier cosa que pidan será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mira cuál poder tiene esa reconciliación y ese perdonar las ofensas los unos a los otros. A eso se refiere, no al perdonar los pecados que en el plano espiritual nos contaminan, de los cuales solo la sangre de Cristo nos puede perdonar, nos puede limpiar. La cuarta pregunta que tenemos hoy fue elaborada también en Instagram por Jean Paul. Jean Paul pues nos escribió la siguiente. Dice, ¿por qué los adventistas no comen carne de cerdo? Aunque en una de las preguntas iniciales ya se abordó ligeramente esta pregunta, dándole respuesta, pero vamos a dar una respuesta puntual. ¿Por qué no comemos cerdo? En sentido general, porque nosotros obedecemos lo que dice la palabra de Dios. Obedecemos lo que dice la palabra, y desde el primer libro de la Biblia, desde antes del diluvio, cuando no existía ninguna de las naciones que conocemos hoy en día como tal, antes de entrar en el arca, Dios le dijo a Noé que habían animales limpios y animales sucios o inmundos, como se le llama también en la Biblia. Había animales que contaminaban, que biológicamente tenían una carga microbiana que afectaba la salud, y Dios quiere que nosotros cuidemos nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Así que allí te doy ese texto primero de Génesis capítulo 7, versículos 1 y 2. Luego, Levítico, en el capítulo 11, está la lista completa de animales limpios por nombre, de animales limpios y animales sucios o inmundos. Esa lista contiene tanto los animales terrestres, los acuáticos y las aves. Una clara definición de cada uno de ellos, porque Dios siempre ha procurado que nosotros seamos prosperados en todo, pero que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Dios se interesa en nuestra salud, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa,
hacedlo todo para la gloria de Dios. Sumamente importante. Una última cita en ese sentido está en Isaías capítulo 66 versículo 17. Isaías 66, 17, donde el Señor dice que los que se santifican y purifican en los huertos, que era una práctica idólatra, los que comen carne de puerco, culebra y ratón, algunas versiones dicen abominación, los que comen carne de puerco, culebra y ratón, juntamente serán eliminados. Nota qué interesante, si un puerco encuentra un ratón muerto, que los menciona los dos en el pasaje, el puerco se come al ratón. Pero si un ratón encuentra al puerco muerto, no se lo come, porque el ratón es roedor, no es omnívoro. Y entonces hay quienes, ignorando eso, se comen al puerco muerto. Nota que en esa cadena hay una indelicadeza. Y entonces somos llamados a tener nuestro cuerpo libre de cualquier tipo de contaminación. Cuando el Señor Jesús expulsó los demonios de aquel hombre que estaba endemoniado en Gadara, los demonios mismos le solicitaron, le suplicaron a Jesús que cuando lo echara fuera, que no lo mandara al abismo. Y no miraron las vacas que estaban en el pasto cerca de allí, no miraron las ovejas que eran comunes en todo ese entorno, porque eran los que formaban parte del sacrificio en el santuario, sino que miraron a lo lejos, dice la Biblia, un hato de cerdos que había. Y le rogaron a Jesús que si lo echaba fuera de estos hombres, lo mandara al hato de cerdos. ¿Por qué quisieron ir a los cerdos? Porque la Biblia dice que eran espíritus inmundos. Y como eran espíritus inmundos, estaban viviendo ahí en sepulcros, que son lugares inmundos, contaminados, y querían, si lo trasladaban de allí, irse a otro lugar que también fuera inmundo. Por eso no fueron animales limpios, no animales que ya eran inmundos. Así que la higiene, la limpieza, es parte de lo que debemos también practicar para que alrededor de nosotros no hayan espíritus inmundos, sino que los santos ángeles de Dios estén con nosotros. Una quinta pregunta nos llega, la elabora Natiel Pantaleón. Natiel Pantaleón hace esta pregunta y la formuló también en Instagram. Pregunta lo siguiente: ¿existía la oportunidad para Pilato de arrepentirse y ser salvo después de entregar a Jesús? Igual con Judas, ¿podría arrepentirse? Aquí vino dos en uno. Está preguntando por Pilato y está preguntando por Judas. En el caso de Pilato, luego de entregar a Cristo, teóricamente todavía podía arrepentirse, porque todavía estaba con vida. Y mientras hay vida, hay esperanza. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, desde el 4 dice: mejor hay esperanza para el que esté entre los vivos. Todavía hay esperanza para el que esté entre los vivos, porque más vale perro vivo que león muerto, dice el sabio Salomón. Porque los que viven, dice el 6, desde el 5, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Así que mientras estamos con vida tenemos esperanza. Nuestro destino depende de una decisión que nosotros tomemos en favor o en contra de la verdad. Claro, después de tener la verdad en persona, a Cristo mismo delante de ti, y bajo la fuerza de los argumentos rechazar esa oportunidad, ¿qué más se podría hacer por una persona para que se sensibilizara? Por eso digo teóricamente. Así que era difícil, pero teóricamente todavía podía, porque todavía hay vida, y mientras hay vida hay esperanza. Y la evidencia de eso es lo que ocurrió con el ladrón en la cruz minutos antes de morir. En el caso de Judas, después que entregó al Señor Jesús, que lo vendió y lo entregó por 30 monedas de plata, por el precio que se vendió un esclavo, déjame decirte que sí, Judas tenía oportunidad de arrepentirse, porque de hecho Pedro también negó al Señor Jesús y lo negó 3 veces, y después de negarlo pudo arrepentirse. Así que Judas todavía contaba con vida, pudo haberse arrepentido, pero su corazón realmente lo que sintió fue remordimiento. ¿Por qué? Porque el peso de la evidencia, todo lo que había rechazado de Cristo, la influencia santa de estar con Cristo durante 3 años y medio, rechazar esa verdad ya había endurecido su corazón. O sea, Judas virtualmente había llegado a un punto de no retorno. Por eso la posibilidad de él arrepentirse después de entregar a Cristo era solamente en teoría. ¿Ve? Porque estaba con vida, podemos decir, teóricamente todavía tenía oportunidad, pero en el plano de su corazón ya había llegado a un punto de no retorno. ¿Cómo lo sabemos? Porque Judas, en esa última cena, donde cuando está inquieto por salir, Jesús nota el nerviosismo y le dice: mira, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, dándole a entender que sabía lo que había en su corazón para hacerlo reaccionar.
Era para que de manera electrizante sintiera el poder de Cristo que conocía todo. Pero él lo que salió en ese momento, dice la Biblia, que esos pies que las manos santas de Cristo habían lavado, en ese rito del lavamiento de los pies, esos pies que las manos santas de Cristo habían lavado salieron presurosos a consumar la traición. Y allí donde le entregó, en el huerto donde le entregó, cuando fue a entregar a Cristo, cuando había dicho al que yo besar, ese es. Notamos que cuando van a buscar a Jesús, Jesús dice, ¿a quién buscáis? Le dicen a Jesús Nazareno. Y él dijo, yo soy. Al decir yo soy, dice el Evangelio de Juan, que todos cayeron como muertos. Todos. Así que Jesús le demostró que él efectivamente estaba en capacidad de liberarse si así lo quería. Así que Jesús no se libertó, pero demostró que tenía el poder para hacerlo, que pudo haberse libertado. Judas vio eso, vio que cuando Pedro se envalentonó y cortó la oreja de uno de los que estaban allí, justamente de los que pues fue a apresar a Cristo, él vio cómo Jesús tomó esa oreja y la colocó nueva en su lugar. Un milagro ante sus ojos. Ya eso no conmovía a Judas. No lo conmovió. Había llegado efectivamente a un punto de no retorno. En el plano espiritual profundo y real ya no había oportunidad. En lo teórico, porque tenía vida, podemos decir, tenía, pero solo en teoría, en ese aspecto. Una pregunta más, tenemos la oportunidad de compartir en este momento una pregunta más de las que nos han enviado. Vamos a incluir, déjeme decirles que las que no nos dé tiempo hoy, porque ha llegado una carga de preguntas muy amplia, continuamos en el próximo domingo, aunque todos los días estamos al mediodía con un tema distinto, diferente en la palabra, pero son los domingos que empleamos para dar respuesta a estas inquietudes. Así que todas las que han estado llegando y las que habían llegado que no tenemos tiempo ahora para responderlas todas, tendrán lugar en la próxima programación de preguntas y respuestas. Ahora quiero incluir una pregunta que hace Judith Regalado. Judith Regalado pregunta, ¿hasta qué edad un niño es libre de pecado al momento de su muerte? O sea, ¿hasta qué edad Dios no le toma en cuenta? Es más o menos lo que posiblemente quiera decir. No hay una edad específica, no hay una edad específica. Sin embargo, debido a lo que vemos en la Biblia, que Dios permitió que algunos llegaran a reinar hasta de 8 años en el pueblo de Israel, normalmente se toma esa edad como referencia para que el niño o la niña ya esté en capacidad de tomar una decisión en favor de Cristo para ser bautizado. ¿Ves? De ahí en adelante, mayormente. Claro, eso tiene muchas aristas debido al hecho de que todos los niños no desarrollan igual, no maduran al mismo tiempo, a la misma velocidad, pero normalmente en torno a los 7, 8 años mayormente, pues los niños y niñas toman esa decisión de entregar su vida a Cristo y son admitidos para el bautismo, para ser bautizados. Ya saben discriminar entre lo bueno y lo malo, entre lo que es pecado y entre lo que no es. De hecho, la tasa de deserción de la fe entre niños que llegan es menor a la tasa de deserción o de abandono de la fe que ocurre entre los adultos. Así que eso nos está diciendo que los niños, cuando ya saben discriminar entre lo bueno y lo malo, efectivamente toman bien en serio la fe una vez la abrazan. Y por eso Cristo dijo que dejen a los niños ir a Él y que no se lo impidan. De hecho, de los tales es el reino de los cielos. Cuando un niño muere antes de tomar una decisión que no esté en sus manos hacerlo, Dios no le toma en cuenta eso, pues la fe de los padres cubre a los hijos en ese sentido. La fe de los padres cubre a los hijos. En ese sentido, la inspiración nos da muchos detalles de lo que ocurre en ese plano. Así que, ¿qué responsabilidad tenemos los padres y madres mientras tenemos a los niños? Porque de la firmeza de nosotros depende hasta la salvación de ellos mediante están en cierta edad o durante están en cierta etapa de la vida. Otra pregunta que nos hace Maurice Angomás. Maurice Angomás hace la siguiente pregunta. Si la marca de la bestia no es un chip, ¿en qué sentido no se podrá comprar ni vender? Sencillo. La mayor parte de comercialización ahora en el mundo es en forma electrónica. Note que hasta aquí, que es un país subdesarrollado, aquí en Santo Domingo, a raíz de esta crisis, de esta emergencia que ha provocado esta epidemia, las personas que por razones de ser beneficiadas por el gobierno, por el programa Quédate en Casa,
por no tener trabajo o por haberlo perdido debido a esta situación, los que no tienen su tarjeta débito para obtener el beneficio se la están creando en el Banco del Estado. La mayor parte de comercializar se hace a través del dinero electrónico, de dinero digital, el plástico y no tanto del dinero en efectivo. Vamos hacia una tendencia que lleva a la desaparición del dinero en efectivo. Para que usted tenga un ejemplo, en Suecia menos del 1% de las transacciones comerciales, un 0.5% es con dinero efectivo. Ahí aparece para los turistas, especialmente el letrero en las tiendas que dice no se acepta efectivo. Entonces es fácil para el cuerpo de creyentes que no acepte los dictámenes de la bestia o del anticristo, pues que les sean canceladas sus cuentas y que sencillamente ya no puedan comprar ni vender. Ahora mismo veía en las noticias ayer cómo ya de la ciudad de Wuhan, ahí en China, donde estuvo el epicentro de la pandemia en ese país del sudeste asiático, cómo ya han comenzado las personas a salir y a regresar a sus lugares, y veía a las personas llegando al aeropuerto todavía cubiertas con medidas de seguridad, pero decía las noticias que con un código QR es que le están dando acceso a todo lo que hace la persona. O sea, no tienen que usar dinero ni tarjeta, simplemente un código que el gobierno le ha asignado. Y con ese código las personas pueden pagar su viaje, comprar comida, un código. Los que no tienen habilitado el código no pueden. Pues imagínense, lo mismo puede ocurrir y ese código se porte en el móvil, en el celular. Hoy en día no hace falta de un chip, de un microchip para eso, como hemos dicho, y el asunto está entre obediencia y desobediencia, no en algo que se va a aportar de manera física. Otra pregunta que también nos han formulado es la siguiente. Dice Félix Núñez, que nos escribió esta pregunta a través de Facebook, dice, ¿quién es el hijo de perdición? Esa expresión está tanto en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 como también en los evangelios. En los evangelios se le atribuye esa expresión hijo de perdición. Jesús le llama así a Judas, pero en Segunda de Tesalonicenses 2 Pablo de manera profética y escatológica se refiere con esa expresión al hombre de pecado, al anticristo. A ese poder se refiere el apóstol cuando le llama hijo de perdición, y le llama hijo de perdición porque el anticristo, el poder de la bestia, y Judas tienen algo en común, algo similar, y es que los dos hasta el final engañan a todo el mundo haciendo creer que son seguidores de Cristo. Es en un sentido. En otro sentido también porque Judas era el que manejaba el dinero. Lo mismo, la riqueza la tiene el poder del anticristo o de la bestia, y en esos sentidos tienen similitudes. Por eso a Judas y al anticristo o la bestia es que le llama el hijo de perdición. Otra pregunta que también nos formularon, otra pregunta interesante, esta la envía Ana Frías. Ana Frías envía la siguiente pregunta. ¿Una persona que muere se le puede aparecer a los que están vivos? Una pregunta muy interesante, porque estamos viviendo en una época cuando el bombardeo de manifestaciones espiritistas está a la orden del día. Y cuando una persona tiene la aparición de una entidad con la forma, la figura, la imagen y la voz de quien fue su ser querido, eso tiene un impacto emocional sobre la persona que es determinante a veces para el curso de acción que va a tomar la persona, para las creencias que va a tener, y el enemigo sabe muy bien eso. Por eso hemos sido advertidos de que esas manifestaciones supranormales, esas manifestaciones paranormales van a confundir y a engañar, si fuere posible, a los escogidos. Por eso tenemos que basarnos solo en lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, los vivos saben que van a morir, pero los muertos nada saben. Como los muertos nada saben, cualquier entidad que se aparezca, cualquier ser que adopte la forma, la figura, la imagen y las palabras de quien fuera nuestro ser querido, nuestro amigo o quien fuere, es un demonio disfrazado, adoptando esa imagen para confundirnos o entramparnos. Si usted es objeto de algo similar, inmediatamente invoque el nombre que es sobre todo nombre, el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ante ese nombre el enemigo tiene que desaparecer. Si solo no puede hacer frente a esa entidad, pida ayuda a los hermanos en oración, o que juntos vayan con usted a orar y a alabar a Dios, que ante eso el enemigo tiene que huir,
porque será reprendido no por nosotros, sino por la sangre y el poder que tiene el nombre de Cristo Jesús. Así que no se puede aparecer definitivamente un ser querido que ha muerto. Y quien hace la aparición en cualquier forma es el enemigo. Así que bueno que hizo esa pregunta, que la formuló, porque eso nos ha llevado quizás posiblemente aclarar no solo a ella que hizo la pregunta, sino a muchas personas. De paso, ya en otras programaciones donde hablemos de cosas similares, hablaremos en ese sentido de los casos específicos que se han dado y cómo han sido manejados por los creyentes para que Dios le pueda liberar de ese tipo de manifestaciones que algunos pueden inquietarle, pueden hasta finalmente quitarle la salud. Muy bien, tenemos otra pregunta. Esta la envía Emanuel Alberti. Emanuel hace la siguiente pregunta: ¿cómo decirle a gente que ha perdido todo en medio de esta crisis, de esta pandemia? ¿Cómo decirle que Dios es amor? Con las mismas palabras que se dicen en un tiempo de bonanza, con las mismas palabras. La palabra de Dios no está sujeta a una época, a una circunstancia. Dios sigue siendo amor, y la muestra está en que alguien que se atreve a cuestionar que Dios es amor en este tiempo todavía está siendo objeto de su misericordia, porque puede hablar, puede expresarse, está con vida. ¿Cómo decir que Dios no es amor cuando otra pudiera ser su realidad? Otra pudiera ser la suerte que ha corrido. Dios no solo ha permitido que seres humanos con frecuencia tengan que llegar hasta su último minuto de vida, hasta la muerte, al sueño de la muerte, y casi siempre lo hace por misericordia, cuando ya la agonía, el dolor o la condición física serían una carga para el mismo que está padeciendo esa situación, y por misericordia le llega el sueño de la muerte, que es solo un sueño temporal. Pero Dios permitió que a su propio Hijo en la cruz, hace casi 2000 años, también le quitaran la vida. Y lo permitió porque sabía que con esa muerte de su amado Hijo, que es la demostración más grande de lo que tú preguntas, de que Dios es amor, mediante la muerte de su Hijo, tú y yo tendríamos esperanza de perdón, salvación y vida eterna. Y con esa muerte de Cristo en la cruz y con su resurrección que ocurrió al tercer día, entonces los que mueran en Cristo saben que no morirán eternamente, sino que resucitarán, ya no con un cuerpo destruido, no con un cuerpo degenerado, no con un cuerpo envejecido, sino con un cuerpo de eterna juventud en Cristo Jesús. Otra pregunta que nos hace Álida Seleni Castro. Álida Seleni Castro hace la siguiente pregunta. En Apocalipsis 7, donde se hace mención de los 144,000, se habla de las tribus. Si no pertenezco a ninguna tribu, ¿no seré sellado? Bueno, debes recordar que el contexto es simbólico. Por eso habla de tribus, por eso habla de vientos que están siendo retenidos. ¿Ves? Todo eso es un lenguaje simbólico. Representativo. Habla también luego de esos 144,000 más adelante en Apocalipsis, dice que son vírgenes. Todo eso está hablando de un contexto simbólico. Si se le aplica literal, no solo quien no esté en la tribu, sino que solo los varones estarían dentro de los salvados. Así que es un aspecto simbólico el que se está describiendo ahí, y el nombre de cada tribu representa una característica que de grupos de salvados que tienen esas características, y por eso en el cielo no habrá una puerta en la santa ciudad, sino 12 puertas que coinciden con esos 12 nombres, con esas 12 características, y por eso hay un ángel en cada puerta. Cuando Dios expulsó a nuestros primeros padres del Edén, puso ángeles querubines para que no permitieran el acceso. Ya no podían comer del fruto del árbol de la vida porque eran pecadores. Y entonces ahora de nuevo en el Edén restaurado, Dios nos permitirá sí entrar a la santa ciudad donde esté el árbol de la vida para que comamos de él, pero ahora no hay una puerta, ahora hay 12, y en cada una dice Apocalipsis que hay un ángel, no para impedir la entrada, sino para decirnos por cuál tenemos que entrar, porque en cada una hay uno de esos nombres que dice las características de los que van a entrar por ahí. Así que tú estás dentro de una de esas características, solo tienes que mantenerte fiel a los preceptos divinos y mantenerte del lado de lo correcto y recibir el sello del Dios vivo, y vas a estar ahí en el nombre de Cristo Jesús. Otra pregunta que nos han elaborado en este sentido y a la cual queremos nosotros dar respuesta en este momento, ya llegando al final de nuestra programación. Cuántas preguntas interesantes nos han llegado. Dice Carlos Matos, quien nos escribió a través de WhatsApp.
Carlos Matos, a través de WhatsApp, que también estamos recopilando las preguntas por ahí. Tenemos varias, pero hoy solo pues podremos dar respuesta a esta última y entre todas. Dice Carlos, pregunta, ¿por qué dice que Cristo resucitó al tercer día si murió viernes? En esa cuenta no hay 3 días. Bueno, lo que ocurre es que iba a resucitar al tercer día y resucitó al tercer día. Murió el viernes, descansó el sábado y resucitó al tercer día. La confusión para algunas personas viene cuando en algunos pasajes dice que el Señor Jesús estaría 3 días. Como Jonás duró 3 días en el vientre de la ballena. Sin embargo, en el tiempo de Cristo, no solo en la Biblia, sino en toda la literatura del primer siglo de la era cristiana, en ese tiempo se usaba para computar los días lo que se conoce como el cómputo inclusivo. El cómputo inclusivo. El cómputo inclusivo es que si tocaba parte de un día, ese día era contado. Es algo parecido, no igual, salvando la distancia, pero es algo parecido a lo que ocurre con los hoteles, donde lo que se cuentan son las noches. Las noches son las que se cuentan. Entonces los cómputos varían según el lugar, según la estrategia, según la finalidad. Así que realmente no solo está la expresión que dice que duraría 3 días, sino que es redundante en los evangelios la expresión que dice que al tercer día resucitará, y así ocurrió. Porque la Biblia dice claramente que Jesús, cuando fue quitado de la tumba, era porque se acercaba el día de reposo. O sea, era viernes en la tardecita, se acercaba el día de reposo, y de que resucitó el primer día, de eso no hay ninguna duda. En base a eso, tenemos la respuesta en el orden bíblico para honra y gloria del Señor. Gracias a todos ustedes, los que han enviado sus preguntas, a los que se han conectado y están permitiendo que el Espíritu Santo nos edifique mutuamente con la santa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hoy queremos animarle a seguir formulando sus preguntas, porque cada domingo es la edición especial de nuestro programa, que aunque estamos aquí todos los días a las 12, de domingo a viernes, excepto el sábado, después estamos todos los días al mediodía, pero solo los domingos estamos dando respuestas a las preguntas. Los demás días estamos tratando un tema especial de la palabra y dando respuesta con esos temas, claro, a muchas inquietudes, pero le animamos a seguir enviando sus preguntas, que el próximo domingo también tendremos un espacio hermoso para dar respuesta a las mismas. En esta parte final estaremos orando, en la oración que tenemos siempre al concluir nuestro programa de Más Cerca Estoy. Hoy estaremos orando por Luz de Jesús. También estaremos orando por Yameli. También estaremos orando por Joe Baez. Estaremos orando también por Milagros Almanzar, por Yonaida Rodríguez, por Lourdes Olivero, por Enríquez Aybar. También estaremos orando por Jacobo González, por el hermano Jacobo González, también por María Sweeney, también estaremos orando por ella. También estaremos orando por Patria Perdomo, también por Amarilis Angulo. También estaremos orando por María Estini, también estaremos orando por Ruth López, Fara Nieves. También oraremos por Ana Wilmore, de igual manera por Alexandra Beato. Oraremos también por el pastor Joel Lizardo y familia, también por Marcia Rosario, de igual manera por Jacqueline Vélez, por Cindy Fernández, por Ilcania Contreras, también por Miriam Barreras. También estaremos orando por Nadel Yapul, también por Maribel Cadet. Incluiremos también a Maribel Cadet de nuestra oración, también a Santos Danny. También oraremos por Cristian JL, quien intercede por el hermano Ángel, y también por su madre Emeteria. También por la hermana Emeteria estaremos orando. De igual manera oraremos por Abraham Genaro, por Giselle Paulino, por Churchi Ramírez, por Judith Regalado, por Mirta Linton. Estaremos orando de igual manera por Milosis Morillo, también por Dorcas Sosa, por Ana Mercedes Cruz, por Evelyn Taveras. Estaremos orando también por Arlene Carbucia. De igual manera oraremos por Francis Ortega, por Giovanni Mazar. También vamos a estar orando por Álida Seleni Castro,
por Urdia Bonilla, también estaremos orando. De igual manera por Rosalía Polanco, por Idia Félix, por Roberto Mejía, por Fausto Silverio, por Richard Lapé. También oraremos por Eusebio Ismael Vargas. Eusebio Ismael Vargas también será incluido en esta oración al final de nuestra programación, en esta edición especial de preguntas y respuestas de nuestro espacio, este encuentro que realizamos de Más Cerca Estoy. Recordándole que mañana al mediodía estamos nueva vez en el mismo espacio, a la misma hora, para nosotros orar. Vamos a incluir también en nuestra oración ahora por el pastor José Manuel Javier, quien también está delicado de salud. También estaremos intercediendo de manera especial por él y le pedimos a cada uno de nuestros amigos y hermanos que le incluyan también en sus oraciones, igual que a los demás. Mucha oración, mucho poder. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ahora y siempre. Señor, te damos gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y alumbra nuestro camino. Y por eso en sus páginas hemos encontrado la respuesta a cada inquietud formulada por corazones sinceros que no quieren andar por sendas extraviadas. Quieren hacer tu voluntad, pero quieren pisar sobre terreno firme. Quieren estar seguros de los que creen y por eso han elaborado estas preguntas. Gracias por darles respuesta a través de la palabra. Te rogamos en esta hora, Señor, te rogamos por cada nombre, cada persona, cada familia que hemos hecho mención en esta parte final de nuestro programa. Queremos, Señor, que tú le hagas sentir que están más cerca de ti en esta hora, porque tu Santo Espíritu llega hasta ellos con un toque sanador, con una provisión que hacía falta, con un toque de ánimo y esperanza que hacía falta ante la depresión o la angustia, por suplirle conforme a tu voluntad en cualquier área de su vida donde tengan inquietud o necesidad, por darle la seguridad de que tú estás guiando su vida a pesar de lo que ocurre o haya ocurrido en su entorno, por mostrarle, Señor, que tú estás al control de su vida y del mundo en sentido general. También, Señor, para que le des la seguridad de que pronto tú te levantarás cual poderoso gigante y le pondrás un final a esta pandemia, le pondrás un final a este estado de emergencia, a esta crisis, y nos darás, Señor, ese espacio, esa oportunidad de volver a encontrarnos ahora, valorándonos en una forma especial, valorando cada oportunidad, pero mientras llegue ese momento, que nos ocupemos de la predicación de tu evangelio, de compartir la verdad, de orar junto a nuestra familia, de estudiar la palabra junto a los nuestros y decir como Josué con nuestra actitud: mi casa y yo serviremos a Jehová. Rodea con tus brazos de amor a cada persona por la que intercedemos en esta hora. Visítale y quédate a su lado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga y será hasta mañana.